Para hablar de este tema nos acompaña ya el abogado Ramiro García, defensor del caricaturista Javier Bonilla Bonil. Muy buenos días y gracias por estar aquí en los Desayunos de 24 horas. Buenos días, María José. Buenos días a todos los que lo oyen. Se ha comentado mucho sobre este proceso. Se ha comentado sobre básicamente dos cosas. ¿Cuál fue el fondo que produjera y que iniciara este proceso de la Supercom y que terminara en una resolución sancionadora? Y el otro tema que se discute es por qué razón o dónde está el daño causado, entre comillas, que según la autoridad la caricatura original de Bonil produjo. Tanto dos cosas, el proceso y el daño, Ramiro. A ver, mira, María Josefa, el tema hay que analizarle tanto desde lo sustancial como desde lo procesal. Todo esto se origina en una caricatura que se publicó el 28 de diciembre de 2013 en el diario El Universo a propósito del allanamiento que se realizó en el domicilio de Fernando Villavicencio el día anterior, es decir, en la madrugada del 27 de diciembre. En esta caricatura, Bonil recoge justamente la información publicitada a través de los medios impresos y de las páginas web de los diferentes medios de comunicación, específicamente Diario El Telégrafo, El Comercio, La Hora y por supuesto El Universo. En base de esto hace una caricatura compuesta de 4 cuadros que luego es sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación. En lo sustancial se alegó por parte de la Supercom que la caricatura no estaba sustentada en información contrastada y que se tergiversaba la información, confundiendo deliberadamente o por una enorme ignorancia aquello que es información de lo que es opinión. Para todos está claro que una caricatura no es una expresión fidedigna, es decir, nadie sale a informarse del estado de la economía o de la política del país a través de la caricatura. Ramiro, y ahí me detengo porque uno de los puntos más importantes que discutíamos antes de que salga la Ley de Comunicación y la constitución de esta superintendencia era justamente esto. Han confundido desde el proyecto de la Ley de Comunicación lo que significa la opinión con lo que significa la información. Decir, hubo 5 buses y equivocarse para luego rectificar y decir no fueron 5, fueron 6 o simplemente no fue ninguno, es distinto a decir esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, esto me produce risa o estoy diciendo cuidado porque esto es peligroso. Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que totalmente ese es el punto. Diferentes. Exactamente, totalmente diferentes. Información es decir, el país ha crecido en lo económico en un 4% anual. Opinión es decir, el país está mal manejado económicamente. Así es. Así es. Entonces, lo que nos están diciendo es ¿por qué dice usted que está mal manejado económicamente si de acuerdo a las cifras del 4% es más que el 3% del año anterior? Por lo tanto, usted no debería opinar así. No, a ver un momentito. Mi derecho de opinar equivocada o acertadamente está consagrado constitucionalmente bajo el marco de la libertad de expresión. El momento en que usted quiere controlar mi opinión, asimilándola a las estructuras de información, está vulnerando los mínimos de libertad de expresión. Eso resulta claro. Eso además no solamente va contra el marco constitucional, sino contra la estructura establecida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en varios procesos, entre ellos y sobre todo Kimmel versus Argentina y La Última Tentación de Dios. Son 2 sentencias referenciales en las cuales se hace clara alusión a la opinión y a su diferencia con la información. Esto es realmente uno de los peligros más grandes que advertimos aquí, me acuerdo, en los desayunos de 24 horas, dijimos algunas veces, lo peligroso es que exista una autoridad que pueda tocar esa esfera íntima, bañada exclusivamente de la dignidad humana para poder expresar la opinión. Distinto es la información. Pero bueno, ha sucedido, existe una ley, no es la primera vez que una ley ampara... ampara de manera legal, entre comillas, situaciones que están ajenas a los derechos humanos, pero has iniciado algunas acciones con respecto a esto. Por supuesto. A ver, primero, te decía que no es necesario dejar en claro un par de cosas. Primero, que se confunde la estructura de la opinión con la de la información. Y se exige requerimientos propios de la información a la opinión. Por otro lado, se le asigna a la opinión efectos que evidentemente no tiene. Y es más, en el caso de la caricatura, efectos tan ridículos como promover la agitación social. Es exactamente el término que utiliza la Supercom. Eso en lo sustancial. En lo procesal,
La Supercom inicia esto de oficio. Recordemos que, como antecedente, el presidente descalifica en lo personal a Bonil en un enlace ciudadano, y después de esto, de oficio, la Supercom inicia un procedimiento en el que se constituye además como juez y parte. Se nos conculca nuestro derecho a la defensa, se nos llama a la audiencia y se nos da apenas 15 minutos para exponer la prueba, para exponer nuestra posición jurídica y explicar todos los argumentos en los que se sustentaba la defensa. Es decir, una violación directa del 76.7.a. Tan grotesco además, que el momento en que se había cumplido los 15 minutos, entiendo yo, una funcionaria que no tenía nada que ver con el procedimiento y con la audiencia, empezó a gritar punto de orden ahí en medio de la audiencia. Es decir, imposible contar con una autoridad imparcial, con un procedimiento justo y por tanto con un fallo adecuado. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Pero esto recién empieza, por supuesto, porque este fallo no es un fallo judicial, es un fallo netamente administrativo y ahora, por supuesto, vamos a ir hacia las instancias judiciales. Hemos considerado varias opciones, una de ellas la acción de protección, otra la acción de incumplimiento. Posiblemente vayamos por la acción de protección o por las dos. En todo caso, ahora la pelota cae en la cancha de los jueces y nuevamente se pondrá a prueba la independencia de nuestra función judicial. Ya has dicho algo muy importante, se pondrá a prueba y esta vez la pelotita entrará a la cancha de la justicia, le tocará a la justicia decir si casualmente coincide nuevamente con el criterio del Ejecutivo o abre las puertas de la jaula y entra realmente a funcionar en libertad. Ramiro, una última pregunta porque se me acaba el tiempo y esto es simplemente a efectos de tener un poco la caricatura más ampliada. La caricatura original obviamente deja ver la forma en que entraron la policía y los militares a la casa del ciudadano Villavicencio. Solamente una pregunta. Más, ¿no? ¿Perdón? Policía. Este operativo estaba ordenado dentro de un proceso abierto en la Fiscalía. ¿Tenía la orden de un juez? Tenía orden, a ver, ojo, el fiscal general solicita a la Corte Nacional autorización para el allanamiento, pero sin abrir una indagación previa. Es decir, un allanamiento, un acto urgente, una medida intrusiva de derechos, sin procedimiento que lo respalde. Esto, por favor, no tiene presentación alguna. No hay, y por esto usted verá que no hay jurista, no hay penalista, no han podido mostrar, ni en este caso, ni tampoco en el caso de los médicos con el 146, un solo jurista que avale la posición del Ejecutivo en este tema, porque es jurídicamente impresentable. No puede darse una medida de allanamiento, una medida intrusiva de derechos o una medida violatoria de la libertad personal si no existe un procedimiento previo. En este caso el allanamiento se produce sin que exista indagación previa. Y es más, hasta hoy no tenemos indagación previa. Y valga la aclaración, el allanamiento se produce el 27 de diciembre y recién el 10 de enero se nombra a los peritos informáticos encargados de realizar el análisis de las laptops y los dispositivos electrónicos. Lo que quiere decir que durante todo ese tiempo no estuvo a cargo de un perito. Sin embargo, vimos que la SECOM y el presidente de la República en varias oportunidades mostraron inclusive fotos, imágenes de las evidencias encontradas, lo que quiere decir que se rompió toda estructura de cadena de custodia. Cosas que suceden. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en esta carrera de ir por la vigencia, por buscar la vigencia y la aplicación. Por la defensa de los derechos. De los derechos. Eso es lo que hemos tomado como actitud de vida.